Nicolás Maduro. Fue un día histórico ayer, cuando se anunciaron que ya Venezuela en el año 2017 había logrado la construcción, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de más de 572.000 viviendas solamente en el año 2017. ¿Qué quiere decir eso? Que es Venezuela el país que más vivienda construye en los actuales momentos en todo el planeta entero. Desde que nació la Gran Misión Vivienda Venezuela en el año 2011 hasta la fecha, se han construido 1.932.869 viviendas. Casi 2 viviendas por cada día desde que nació la Gran Misión Vivienda Venezuela. No existe, lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, no existe un país en el planeta entero, en el planeta Tierra entero, que construya más viviendas como las ha construido el gobierno revolucionario de Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro. La meta es un desafío y yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío. Construir en Venezuela 2 millones de viviendas en los próximos 7 años. Ese es el desafío. ¿Que lo vamos a cumplir? Claro que lo vamos a cumplir. Pero hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y más allá de la cantidad de viviendas, se trata de la calidad, de un nuevo hábitat, de una nueva vida, vivir viviendo. Para eso nació la misión, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Chávez pensaba en grande, compadre. Cuando Chávez puso la meta de 2 millones de viviendas, más de uno dijo, Dios mío, al 2018. 2 millones puso. Puso 3 millones al 2019. Pero estamos cumpliendo la primera meta, casi ya. Vamos a llegar a 2 millones en la fecha que dijo Chávez. Antes de la fecha que dijo el comandante, 2018. Sí se puede, Venezuela. Sí se puede. Cuando el comandante Chávez lanzó ese sueño, que para ese momento significaba un logro gigantesco, pues quizás vislumbraba el esfuerzo gigante que el pueblo de Venezuela, junto a su presidente Nicolás Maduro, emprendería, porque incluso antes de que culmine el año 2018 ya habremos llegado a la meta de los 2 millones de viviendas. Y no tengan duda que para el año 2019 y quizás antes ya habremos obtenido lo que luego fue el redimensionamiento de la meta por parte del presidente Hugo Chávez en el Plan de la Patria de los 3 millones de viviendas. Y mucho se habla de Venezuela cuando se quiere atacar, cuando se quiere emprender guerras políticas, guerras psicológicas, guerras económicas, pero poco se dice de los inmensos esfuerzos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Aunque son odiosas, a veces conviene hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, España. ¿Ustedes saben cuántas viviendas de interés social ha construido el gobierno de España en los últimos 7 años? Ninguna, 0. Muy por el contrario. Mientras en los años 2013 a 2017, años de este gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha construido 1.585.000 viviendas, en España no solamente no han construido ni una vivienda, sino que han desahuciado a más de 200.000 familias, es decir, menos 200.000 viviendas en los últimos 4 años. Otra comparación, porque mucho se habla y mucho se dice sobre Venezuela. Según los informes que hiciera el gobierno de la República de Chile, en los últimos años, ambos gobiernos, el gobierno del presidente Piñera y de la presidenta Bachelet, en su segundo periodo, han construido solamente 6.547 viviendas. En los años 2015 y 2016,
En los años en que recrudeció la guerra económica por acción de la caída de los precios del petróleo, esta revolución y este gobierno construyeron 685.000 viviendas. Así que para el pueblo de Venezuela la buena noticia de que ese logro para corregir el déficit histórico de más de 30 años de 3 millones de viviendas, es decir, 3 millones de familias sin vivienda digna, pues esta revolución habrá logrado superarlo para el año 2019. Otro anuncio muy importante que hiciera ayer el presidente Nicolás Maduro tiene que ver con la evolución vertiginosa de la creación de un elemento novedoso que ha generado muchísima expectativa en el mundo entero. La creación de una criptomoneda, el Petro, que esté respaldada con los inmensos recursos, con las inmensas riquezas naturales con las que cuenta la patria venezolana, el Estado venezolano. Yo quisiera que viéramos un brevísimo video también acerca de cómo, desde que el presidente Chávez lo soñara hasta el actual momento en que ya es una realidad, cómo ha venido evolucionando esta propuesta de la creación de la criptomoneda, y luego comparto con ustedes algunos de los anuncios que hiciera el presidente el día de ayer. Adelante, video. Que a mí me emociona la sola idea. El Petro. Petromoneda. Bueno, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. El Petro, el anuncio de la creación de una criptomoneda venezolana, el Petro, por parte del presidente Nicolás Maduro, ha despertado un creciente interés por esta emergente forma de pago. Pero, ¿qué es el Petro? En 2 minutos te lo explicamos. A diferencia de la mayoría de criptomonedas circulantes en el mundo, el Petro tendrá como respaldo las reservas en oro, gas, petróleo y diamantes venezolanos. Será una criptomoneda cuya medida de intercambio, a diferencia de otras, no estará cimentada solamente en la confianza que los agentes económicos establezcan entre sí. A diferencia del dólar, tiene un respaldo real. Toda persona que tanto en el plano nacional como el extranjero adquiere una determinada cantidad de petros será a su vez adjudicataria de una cantidad de petróleo. Será una especie de bono digital. El Petro podrá ser canjeable tanto en Venezuela como en el exterior por otras criptomonedas e incluso por dinero convencional a través de casas de cambio. Su valor se establecerá de conformidad con la cotización del precio del petróleo venezolano en los mercados internacionales, al tiempo que exportadores en el mundo podrán aceptar el Petro como moneda de cambio en sus ventas a Venezuela. Ello generará más incentivos para que más exportadores vendan insumos y suministros a Venezuela, dadas las ventajas comparativas que ofrece el Petro al estar respaldado por el petróleo venezolano. Mejores condiciones en beneficio de los empresarios venezolanos para acceder a los insumos y suministros necesarios para promover la producción local. Reducción de los precios de los productos de primera necesidad en Venezuela. El Petro no estará condicionado al chantaje de la especulación del dólar paralelo ilegal. Venezuela es pionera. Naciones en el mundo como China y Japón estudian crear criptomonedas del mismo tipo en sus países. El mundo avanza hacia la multipolaridad y Venezuela no se queda atrás. Da pasos firmes hacia la desdolarización y la desmonetización de la economía. Venezuela vanguardia. El presidente Nicolás Maduro anunció ayer que el llamado bloque 1 del bloque Ayacucho sería el respaldo inicial con el que contaría la criptomoneda venezolana. ¿De cuánto estamos hablando? De 5.342 millones de barriles de petróleo. Calculado el precio de $57 el barril, que es el precio actual del petróleo venezolano, estamos hablando de un respaldo para la criptomoneda de inicio, sin contar lo que luego va a irse certificando en materia de oro, en materia de diamantes, en materia de gas y de otras riquezas naturales con las que cuenta la República. Estamos hablando de más de 267.000 millones de dólares de respaldo, con lo cual esta criptomoneda, que no va a estar sujeta a ninguno de los vaivenes de la dictadura del sistema financiero internacional, pues le va a ofrecer a los ciudadanos del mundo, a través de los mecanismos de criptomonedas que ya se conocen, observatorio, cadena de blockchain, realizar minas de esas criptomonedas. Además, tendrá un respaldo en las inmensas riquezas con las que cuenta la República. Ha avanzado de manera acelerada el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Solamente el 3 de diciembre de este año, Maduro anunció que se crearía una criptomoneda venezolana. 5 días después, el 8 de diciembre, se nombra al nuevo superintendente para la criptomoneda, el señor Carlos Vargas. Poco tiempo después, 11 días después del anuncio, se crea el Observatorio de Blockchain. El 23 de diciembre, un día antes de la Navidad, se realizó en Venezuela el Foro Internacional del Petro y las criptomonedas con la asistencia de las más importantes autoridades en criptomonedas del mundo entero. Y el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro generó la certificación del bloque Ayacucho para que respaldara al Petro. Aquí tenemos la certificación, no es algo dicho por Venezuela ni por una institución venezolana, una institución de certificación petrolera internacional certifica toda la cantidad de barriles, más de 5.300 millones de barriles, con la que se respaldará el Petro en el bloque Ayacucho, y aquí está la Gaceta Oficial que respalda el uso del bloque Ayacucho para la creación de las criptomonedas. Es decir, que es inminente el proceso y seguramente, no tengan duda, así lo dicen los grandes analistas internacionales en esta materia, no tengan ninguna duda de que esta criptomoneda, el Petro, nacerá con mucha más solidez de la que tienen otras criptomonedas y, como dicen algunos articulistas, va a ser ejemplo para que otros países del mundo, entre ellos España, como dice este analista en el diario El País de España, puedan pensar en la idea de la creación de una nueva criptomoneda para su país. En otro orden de idea, queremos respaldar y sostener la aseveración que hiciera ayer el presidente Nicolás Maduro, porque hubo una situación relativamente curiosa. Un país con un gobierno dictatorial, como es el caso de Brasil, la República Federativa de Brasil y su gobierno, que no fue electo por nadie, el gobierno del señor Michel Temer, y un país con ínfulas de protoimperio, como es el caso de Canadá, pues reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, tanto nadar para morir en la orilla, porque han sido de los más agresivos contra esta institución consagrada en la Constitución, esta institución consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el momento en que por las groserías reiteradas de los representantes diplomáticos ante Venezuela, de la República Federativa de Brasil y de Canadá, la Asamblea Nacional Constituyente declaró personas no gratas a los embajadores encargados de negocios de Brasil y de Canadá. Y los gobiernos, el dictatorial de Brasil y el gobierno de Canadá, aplicaron la reciprocidad con los diplomáticos venezolanos acreditados en esos países y retiraron a sus embajadores. Al aplicar la reciprocidad, están reconociendo a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la institución plenipotenciaria que declaró personas no gratas. Ya no pueden decir que la Asamblea Nacional Constituyente no existe, porque ustedes, con sus acciones, apoyaron la existencia o respaldaron la existencia o reconocieron la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente. En materia social, hace algunas semanas, vimos cómo la derecha venezolana publicaba un remitido señalando que el uso perverso del llamado carnet de la patria. Esto es lo que los psiquiatras denominamos un acto fallido. Cuando ellos consideran que el carnet de la patria conforma un uso perverso, es porque para ellos cualquier iniciativa de atención social, de escudo protector al pueblo de Venezuela, significa una forma perversa. Para ellos lo que no sería perverso es continuar tomando las riquezas, como lo hicieron por 40 años, del pueblo de Venezuela y llevándosela para el exterior, o robándosela, o favoreciendo siempre a los más ricos. Con este carnet, el gobierno bolivariano ha atendido a más de 15 millones de personas. Con este carnet se repartieron 3 millones de morrales y útiles escolares para nuestras niñas y para nuestros niños. Con este carnet se entregó a familias de este país un bono escolar por 250.000 bolívares para la compra de útiles escolares. Con este carnet se repartieron 10 millones para la Navidad de nuestros niños este diciembre del 2017. Con este carnet, 4 millones de venezolanas y venezolanos recibieron 500.000 bolívares cada uno como bono navideño, y también otros 4 millones de venezolanas y venezolanos recibieron el ticket del Niño Jesús. Con este carnet de protección social, más de 180.000
nuevos ingresos a nuestras universidades se han realizado a través del estudio, porque lo que realmente conforma el Carnet de la Patria con su código QR es una forma de gobierno digital social. Aquí sabemos cuáles son las necesidades reales, directas de la población sin ningún tipo de intermediario. Esa es una de las cosas más importantes que mencionó el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, que es una relación directa entre el presidente, una relación directa entre el gobierno y el adjudicatario de algún tipo de beneficio social. Con este carnet ingresamos a 18.000 nuevos efectivos para la Policía Nacional Bolivariana. Y el día de ayer el presidente Nicolás Maduro aprobó 102.900 nuevas pensiones para superar los 3,5 millones de venezolanas y venezolanos pensionados. Más del 60% de nuestras abuelas y nuestros abuelos, más del 92% de nuestras abuelas y nuestros abuelos están siendo reivindicados con la adjudicación de una pensión digna. ¿Le suena de algún modo contrario a lo que ocurre en países como Argentina, donde de manera grosera el gobierno del presidente Macri acaba de eliminar la jubilación? Porque cuando usted sube la edad de pensionarse a 70 años, en un país cuya expectativa de vida es de 72 años, pero la expectativa de vida es un promedio. Quienes más viven en el mundo son los ricos, sobre todo en aquellos países que no tienen los escudos de protección social con los que cuenta, por ejemplo, la población venezolana. Quienes menos viven, seguramente menos que la expectativa de vida de Argentina, son los sectores más necesitados y más aún cuando se le aplican medidas y paquetes neoliberales como el de Mauricio Macri. Es decir, que difícilmente los adultos y las adultas mayores en Argentina podrán llegar a la edad, según la expectativa de vida, podrán llegar a la edad para recibir una pensión. Más de 5.600 millones de dólares le está robando Mauricio Macri a las abuelas y a los abuelos de Argentina. Era importante que tratáramos de compartir con ustedes algunos de estos números, porque poco se ve en los medios de comunicación nacionales y en los medios de comunicación extranjeros. Poco se ve de los esfuerzos para que la revolución bolivariana construya viviendas como ningún otro país del mundo entero. Poco se ve de los esfuerzos para que nuestras abuelas y nuestros abuelos reciban su pensión. Poco se ve de los esfuerzos para que a través del carnet de la patria se atiendan la necesidad de las venezolanas y los venezolanos. Culmina el 2017 y el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el pueblo de Venezuela ha librado una gran batalla. ¿Cómo calificaría usted este año? ¿Qué detalles tiene, por ejemplo, en estos momentos nuevos acerca del bloqueo de alimentos al país? Y en segundo lugar, el 2018 abre con diálogo con la oposición venezolana. Uno de los pedidos del gobierno es precisamente que se deshagan esas sanciones que sufre hoy Venezuela. ¿Cómo será ese 2018, ese inicio de diálogo? Para definirlo en una sola palabra, Rolando, ha sido un año heroico. Y me refiero al heroísmo de todo el pueblo de Venezuela. Piense como piense, participe como participe en cualquier postura política, social, ideológica. Ha sido todo el pueblo el que se levantó en primer lugar contra la violencia. Ahorita luce lejos los hechos terribles perpetrados por la derecha venezolana entre los meses de marzo a julio. Por primera vez en la historia de Venezuela vimos cómo personas eran quemadas vivas solamente por haber cometido el delito de tener un color de piel o tener una forma de pensar o tener una ideología política. Con la tenacidad, con el esfuerzo, con la guía del presidente Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela logró superar la violencia terrible de los meses de marzo a julio. Fue una verdadera epifanía lo que ocurrió el domingo 30 de julio del año 2017, cuando más de 8 millones de venezolanas y venezolanos salieron a la calle a decir: queremos paz, queremos democracia, queremos que se respete la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso fue lo que ocurrió con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego, la curiosidad, la más curiosa de las dictaduras del mundo entero, dictaduras como la de Brasil, que tiene un presidente no electo, se atreve a criticar la democracia en Venezuela, y los dictadores del mundo al revés somos nosotros, que hemos hecho ya 3 elecciones en un lapso de menos de 6 meses. 30 de julio, Asamblea Nacional Constituyente; 15 de octubre, elección de gobernadores y gobernadores; y 10 de diciembre, elecciones de alcaldes y alcaldesas. Yo dudo mucho que exista un país del mundo que realice elecciones con la asiduidad y la participación. Más de 21 millones de personas sufragaron en esas 3 elecciones de este año 2017. La paz está consolidada, y la consolidación de esa paz significa el lanzamiento
la proyección hacia la conquista del futuro por parte de la Revolución Bolivariana, de la Revolución Venezolana, el próximo año 2018. Como dijo la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente hace unos días, cuando la Comisión de la Verdad tomó algunas medidas de recomendación, de sustitución de medidas para las personas que hubieran perpetrado hechos violentos en el 2014 y en el año 2017, el diálogo va chévere. Así que nosotros esperamos encontrarnos con alguna representación de la oposición venezolana. El próximo 11 de enero el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro ha venido atendiendo todo a lo que nos comprometimos o con los que conversamos, de lo que conversamos con los sectores de la oposición en los pasados días en la mesa de diálogo. Así que aquellas voces agoreras que señalan que el diálogo esto o el diálogo lo otro, el diálogo no solamente va chévere, sino que ya está sin duda alguna rindiendo sus frutos. Lo primero, la paz. Están en mora los sectores de la derecha venezolana que se comprometieron a actuar contra los bloqueos económicos, financieros, que groseramente impone el gobierno de Donald Trump contra Venezuela, incluso todos los esfuerzos que se han hecho para que el pueblo pueda acceder a los alimentos fuera de la cadena especulativa feroz de los bachaqueros mayores y menores, pues ha sido sometida a una agresión brutal de bloqueo de nuestras costas, de tratar de impedir que los alimentos lleguen. No solamente no lo han logrado, sino que les tenemos muchas sorpresas preparadas para el próximo año 2018. Ya van a ver cómo vamos a comenzar el año 2018. Y además, con la emergencia de esta nueva criptomoneda, nosotros estamos completamente seguros que será un esfuerzo para impedir o para sortear las groseras consecuencias de los bloqueos financieros y económicos contra Venezuela. El Petro, si tienen fecha y oferta de este lanzamiento, ¿y en qué se diferencia el Petro con respecto al Bitcoin? Y la segunda pregunta, dado que está haciendo un balance de lo que fue el año 2017, quería preguntarle si nos puede ofrecer indicadores del comportamiento de la economía, como inflación y Producto Interno Bruto, ya que estamos prácticamente al cierre del año. Muchas gracias. ¿Cómo no? Empiezo con lo último que usted me señala, ¿no? Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para defender sobre todo al pueblo de Venezuela, defender a la población en Venezuela. Yo alguna vez escuché a un economista, premio Nobel de Economía señalar, John Stiglitz señalar, que muchas veces los economistas se olvidan de su principal recurso, de su principal sujeto, que es el ser humano. En la Revolución Bolivariana lo más importante es proteger al ser humano, proteger el salario de las venezolanas y los venezolanos, proteger el acceso a alimentos, a salud, a educación, a vivienda. No creo que haya un país en el mundo que que disponga del 72% de su presupuesto para la atención social de la población. Cuando se publiquen los indicadores económicos, como seguramente lo harán las instituciones acreditadas para tal fin, como es el caso del Banco Central de Venezuela, hay que incorporar también todo el esfuerzo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho para incrementar los salarios de los trabajadores de las trabajadoras y los trabajadores, todo el esfuerzo que se ha hecho también para que se puedan acceder a medidas novedosas de protección, como es el caso del bono de Navidad, del bono de Niño Jesús, del bono para morrales escolares, del bono escolar, del plan chamba juvenil, de las nuevas pensiones. Todo eso implica un proceso de escudo protector a través del carnet de la patria para que el pueblo pueda sortear los rigores de la guerra económica y del bloqueo económico y financiero. Con respecto a su primera pregunta, la diferencia entre Petro y Bitcoin, hay una diferencia muy importante y hay muchas semejanzas. Empecemos por la semejanza. La semejanza es que el Petro va a cumplir con todos los mecanismos que se han venido diseñando para las criptomonedas, un observatorio de blockchain, un registro que ya se está haciendo en este momento de los mineros, de aquellas personas que quieran, naturales o jurídicas, que quieran minar en cualquiera de las criptomonedas que se van a autorizar. Se van a autorizar otras criptomonedas de libre uso y demanda en Venezuela, pero la diferencia más importante, además de que ya las semejanzas ya se están notando con la creación del observatorio, con el registro de los mineros, con la existencia de otras criptomonedas distintas al petro en Venezuela, con la libertad en el momento del intercambio de esas monedas, lo más importante es que
la criptomoneda venezolana, el petro, va a tener un respaldo en riquezas naturales. Y eso es algo que habían venido señalando analistas durante todo el tiempo de existencia de la criptomoneda. Desde el mismo año 2009-2010 empezaban a advertir la necesidad de que hubiera un respaldo más sustentable, un respaldo más real, por llamarlo de alguna manera, respecto a las criptomonedas y no solamente que estuvieran sujetas a los vaivenes de la especulación. En el caso concreto del petro, ya imagínese usted, ya son 267.000 millones de dólares que van a respaldar la primera emisión. Vamos rápido. No sé si usted se dio cuenta que en menos de un mes ya hemos avanzado en todo el proceso de la creación de la superintendencia, de la creación del observatorio de blockchain, del registro nacional de mineros en criptomonedas y de la certificación de los recursos naturales, de los primeros recursos naturales que van a servir para respaldar al petro. Así que es cuestión de días para que se anuncie la primera emisión de la criptomoneda venezolana. Última pregunta por BTV. María Jiménez. Sí, buenas tardes, ministro. Entendiendo que Venezuela actualmente enfrenta sanciones económicas por parte del gobierno estadounidense, también Irán ha pasado por toda esta situación de sanciones en materia económica. Refiriéndonos a lo de la criptomoneda, ¿permitirá precisamente contrarrestar estas sanciones económicas que actualmente enfrenta nuestro país? ¿Será igualmente una alternativa en materia económica para contrarrestar precisamente el patrón del dólar y algunas páginas digitales que también tienen influencia en materia económica? Y si maneja información o nos puede adelantar cómo el ciudadano venezolano, el ciudadano común, puede tener acceso a la criptomoneda, entendiendo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer destacaba que los jóvenes venezolanos, a través del Plan Chamba Juvenil, crearán un sistema precisamente para minar, o así lo destacaba él, lo precisaba, de minería, dentro de lo que tiene que ver este sistema de moneda digital. Fíjese, María, cuando Chávez en el año 2010 anunció la necesidad de la creación de una nueva moneda alrededor de la riqueza petrolera, todavía era muy incipiente la aparición en el mundo entero de estas criptomonedas que existen, que intervienen, alejadas de los rigores dictatoriales del sistema financiero internacional, sobre todo del sistema dólar, que además no tiene ningún tipo de respaldo. El dólar es un papel sin ningún tipo de valor. Usted no lo puede cambiar por ninguna otra cosa que no sean otros dólares. Porque en el año 71 el gobierno de los Estados Unidos abandonó el patrón oro, es decir, que por cada dólar tenía que existir un respaldo en oro, y lo abandonó, y el patrón dólar se volvió solamente respaldado por el dólar. Es decir, que cada vez que la Reserva Federal quiere imprimir billetes de a dólar, todo el mundo que está bajo la dictadura del sistema del dólar sufre los rigores, y por eso las crisis periódicas del capitalismo que hemos vivido, sobre todo en las últimas 3 décadas. Y Chávez planteaba, ¿por qué no crear una moneda cuyo respaldo estuviera en las inmensas riquezas que están en el subsuelo de los países productores de petróleo? Ahora el presidente Nicolás Maduro incorpora todo este avance tecnológico a través de la criptomoneda que hace materialmente imposible que los centros financieros dictatoriales del mundo puedan intervenir en contra de esta iniciativa. Ya estoy seguro, ya verá cómo empezarán a aparecer con esta iniciativa que tuvo el presidente Nicolás Maduro, no solamente respaldos, sino preguntas en el que pueden empezar a decirse, bueno, si yo soy el propietario de mi petróleo, ¿por qué no puedo crear una moneda respaldada por ese petróleo? O respaldada por el diamante, en el caso del continente africano, o respaldada por el gas natural, caso de los productores de gas como Rusia, como Bolivia, etcétera, etcétera. Las posibilidades son infinitas. En cuanto al acceso, va a ser un acceso universal. Los ciudadanos y las ciudadanas de Venezuela y del mundo entero van a poder acceder a través de los mecanismos de observatorios de blockchain y a través de los mecanismos de intercambio de moneda, de petromonedas y de otras criptomonedas, a los mecanismos que son muy sencillos, que no implican en modo alguno la existencia de un tercero. Van a ser relaciones directas entre el propietario de los petros y aquel que quiera invertir en este tipo de propuesta. Y además el presidente Maduro incorporó otro elemento novedoso, y es la posibilidad de que a través del Plan Chamba Juvenil
empiecen a crearse grandes granjas de minería de criptomonedas, y Venezuela tiene unas ventajas comparativas mucho mayores en materia de acceso a la energía eléctrica y de acceso a Internet, que no tengan duda, hará mucho más atractivo que Venezuela empiece a trabajar con este tipo de criptomonedas, que además va a permitir saltarnos cualquier forma de bloqueo financiero, como lo que acaba de ocurrir con los buques de alimentos y con los buques que traían los perniles para el pueblo de Venezuela. Tiene que ver con que, bueno, los bancos que impidieron que los pagos se dieran, o los países que por temor no enviaron a tiempo los cargamentos. Eso se va a acabar cuando sea la criptomoneda la que se utilice para el intercambio. Muchísimas gracias por todo. Para resumir, el ministro para la Comunicación y la Información agregó que la Gran Misión Vivienda Venezuela, desde su creación en el 2011, ha construido 1.932.869 viviendas. Igualmente destacó que durante el año 2017 el Gobierno Nacional logró la culminación de más de 572.000 hogares. En materia económica, resaltó que la criptomoneda, el petro, estará respaldada con más de 5.342 millones de barriles de petróleo venezolano. A su vez, destacó que este sistema financiero surgió para combatir el bloqueo financiero contra el país. En ámbito social, el titular de Comunicaciones señaló que a la fecha se han atendido más de 15 millones de familias a través del Carnet de la Patria. En el aspecto político, aseguró que continuará el proceso de diálogo por la paz entre el Gobierno Nacional y la oposición. Esto para el 2018. Por último, recordó que el pueblo venezolano derrotó la violencia y la guarimba mediante el voto democrático. Feliz tarde, así despedimos.